Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido Iluminación Tinguaro patrocinan este programa. Gobierno de la isla, defensa de la isla. Si fuera usted presidente del Cabildo, ¿por dónde empezaría a exigir? Y hay que sumar otra vertiente más, Daniel, que es que también es institución de la comunidad autónoma, el Cabildo. También. Por tanto, tiene un papel clave en el desarrollo de la sociedad, de la economía y del empleo de las islas. Por tanto, esa responsabilidad se tiene que ver en la asunción de responsabilidad con lo que pasa en la isla, aunque a veces rebase sus competencias. Es difícil entender que un Cabildo que tenga realmente conciencia de lo que quiere para su isla, no atienda problemas sanitarios. Entonces yo le digo, tenemos una lista de espera de 190 días, estamos a la cola de las comunidades autónomas, nos hemos gastado en 4 años 1.000 millones de euros más, en concepto de 250 millones de euros. ¿Usted qué me va a decir? ¿Eso es el Gobierno de Canarias, no me compete? Yo le diría que el Cabildo tiene que participar allá donde sí tiene acceso. Evidentemente no puede actuar en la ordenación del sistema sanitario, esa sí es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, pero puede coadyuvar a poner soluciones prácticas como es acelerar la dotación de equipamiento médico en los hospitales, en los mal llamados todavía hospitales del norte y del sur. Esa cuestión la venimos reivindicando hace tiempo. Ya tiene experiencia el Cabildo previa en facilitar la inversión para la adquisición de nuevo equipamiento, que permita abrir nuevas unidades, que permita que en el medio plazo se puedan certificar como hospitales de segundo nivel, que tengan en definitiva una cartera de servicios que requiera que cualquier ciudadano de esta comarca norte donde estamos situados o de la comarca sur donde también nos ven, pueda tener la tranquilidad de poder disponer de su salud en un ámbito cercano, es decir, que pueda ser atendido sin más dilaciones, sin coger autopistas, sin contribuir al colapso de las vías y también con la misma calidad que tiene cualquier habitante de la zona metropolitana. Todos debemos tener el mismo derecho y sentir además que es así. Pero también puede contribuir de otra forma al Cabildo. El tema sociosanitario está muy vinculado al sanitario como tal, pero especialmente en la vertiente de la gestión del sistema. Hay un ejemplo palmario en esto, es decir, tenemos lamentablemente en Canarias a casi 500 personas con el alta médica ocupando una cama hospitalaria por no tener una alternativa de cama sociosanitaria a la que salir. Una buena parte de esas está en Tenerife. Y si eso lo mezclamos con que hay más de 7.000 personas en Tenerife esperando por una oportunidad para encontrar una cama sociosanitaria, hace que efectivamente la dimensión del problema haga que tenga que intervenir en toda su extensión el Cabildo, no solamente en la competencia directa que es ofertar infraestructura sociosanitaria. Y ahí, por tanto, proponemos que si el Cabildo facilita con celeridad la salida de pacientes de los hospitales, de esos que están ocupando con el alta médica una cama hospitalaria y, por tanto, contribuyendo a retrasar operaciones, contribuyendo a tener las urgencias despejadas y, por tanto, contribuyendo al colapso del sistema. Una vez salgan cuanto antes esas personas porque tienen una oportunidad sociosanitaria, dejarán que el sistema fluya mejor. Pero aquí también hay una cuestión esencial. Para poder disponer rápido de esas camas sociosanitarias hay que aprovechar los recursos que hay en la isla, no en el Cabildo. Y hemos planteado también, sin éxito lamentablemente hasta ahora, que de forma urgente el Cabildo concierte con la iniciativa privada todas las camas que queden disponibles en el mercado, que las hay. Y el Cabildo lo sabe. ¿Para qué? Para que esos pacientes de mayor urgencia o de mayor duración en la lista de espera, especialmente aquellos de perfil de medio requerimiento y alto requerimiento, tengan junto a su familia una oportunidad de ocupar rápido esa cama, mediante el tiempo que sea necesario, con un concierto que permita que hasta que no tenga la oferta pública el Cabildo de camas propias, sigan ocupando con garantía pública, financiación pública,
esa cama privada. Soluciones prácticas a problemas permanentes y graves. En el ámbito sanitario, como en cualquier otro, hemos hablado de competencias que pueden ser compartibles. Evidentemente, todo el mundo conoce las que ejerce también el Cabildo de Tenerife en materia de carreteras. Ya tiene una parte de las competencias en materia de explotación y defensa de las carreteras de interés general y regional. También ha contribuido a financiar proyectos para que luego los ejecute el Gobierno de Canarias. Y en eso, evidentemente, el futuro de la isla nos va bastante. Solo hay que ver lo que siempre denunciamos de la congestión de las autopistas y también cada vez más de numerosas vías, accesos a polígonos industriales, accesos a zonas turísticas, en definitiva un colapso generalizado de Tenerife. El colapso de la isla puede tener diferentes factores, desde unas vías que están por desarrollar, un montón de proyectos que han quedado en el aire, un crecimiento de la isla que no ha estado acorde, pues por ejemplo, a todas esas infraestructuras. Nos hemos quedado con un sistema sanitario desbordado, con unas vías desbordadas, pero con 6 millones de turistas. Esto en un porcentaje corto de la isla, ya que la inmensa mayoría de la misma está protegida. Y aquí vuelve a ponerse en esta precampaña electoral el tema de 6 millones de turistas, más 1 millón de personas aproximadamente que vivimos aquí. ¿Es demasiada gente para estas infraestructuras? ¿Hay que ponerle tope a la gente que pueda entrar en la isla? ¿O tenemos que seguir construyendo, comiendo suelo a la isla? Qué casualidad que siempre salga este debate cada vez que se acercan unas elecciones. Qué casualidad, porque efectivamente es un recurso al que acuden determinados partidos políticos cuando no hay otra oferta electoral mejor que hacer. Podemos y Nueva Canarias. Básicamente, aunque luego a veces se dejan contagiar el Partido Socialista y también alguna vez ha pecado de ello Coalición Canaria, dando pie a que ese debate se pueda no a lo mejor abordar en el corto plazo, pero sí postergarlo a un medio plazo. Yo creo que ese es el recurso, el argumento de los incapaces, de los que no han sabido planificar a tiempo la isla, de los que no han sabido luego redistribuir bien los flujos de actividad económica, planificar equipamientos, y eso ha dado lugar a que efectivamente la inercia del crecimiento turístico haya dado lugar a este colapso que tenemos a día de hoy. Pero a mí me gustaría decir algo que tiene que ver con realmente la voluntad de futuro que tiene que abordar una isla como Tenerife, donde efectivamente a día de hoy se concitan 1 millón de residentes, unos 6 millones, 6,5 de visitantes al año para mantener el nivel de actividad y de rentas que genera el turismo como principal actividad económica de la isla, y también porque hay que pensar que en el futuro inmediato Tenerife es la única isla que aporta crecimiento demográfico al archipiélago, Tenerife. Por tanto, lo que tengamos que ir haciendo ahora hay que pensarlo con esa proyección demográfica, con un escenario temporal también que invita a pensar que va a haber más población todavía en los próximos años. Por tanto, hay que pensar no solamente en diseñar buenas vías de comunicación que permiten movilidad para ese futuro, también hay que planificar cómo se ocupa el territorio que está disponible en la isla. Y ahí también se ha fracasado, porque al final esa inercia ha llevado a que la concentración de población en torno a donde se genera actividad económica y oportunidades de empleo, por tanto, zonas turísticas en los últimos años, haga que se dibuje una estampa en esas zonas de cierta presión sobre la vivienda y sobre el suelo, hasta el punto de que crea otro problema adicional, económico, el del alto precio del alquiler y del metro cuadrado de compra de los inmuebles, para nosotros y para los foráneos, pero especialmente para nosotros, que somos los que vivimos aquí y queremos nuestra isla. Lo fácil ante eso es enarbolar la bandera del alarmismo y decir que hay que limitar la población, o limitar la compra, o limitar la actividad turística. Eso no tiene ningún sentido. Ninguna sociedad innovadora, ninguna sociedad evolucionada aborda un problema como este con esas limitaciones, con prohibiciones. Lo hace con soluciones técnicas, y más cuando tenemos una isla que, aún con un espacio limitado para el crecimiento demográfico por la protección de una parte importante del territorio, a día de hoy refleja bolsas importantes del suelo sin ocupar, hasta el punto grotesco a veces de en pocos kilómetros de diferencia tener municipios que registran despoblación, pierden población. Lo que no hay es una planificación de cómo aprovechar ese espacio disponible. Hay suelo residencial disponible en municipios colindantes a los turísticos que acusan esa presión inmobiliaria, esa presión de precios. Y por tanto hay una distorsión que no se ha sabido corregir con el paso del tiempo. Para eso también la planificación es importante. Y por eso hay que abordar este debate con pragmatismo, con realismo, y abordándolo pensando en ese futuro inmediato donde va a haber más gente. La solución es planificar, poner herramientas y también equipamientos para que la economía fluya, para que la economía pueda llegar a todos los ámbitos que a día de hoy no tienen oportunidades y por tanto no permiten o no invitan
a asentar ahí población a través del incentivo del uso residencial. Un último elemento sobre esto, Daniel, la poca oferta de vivienda pública. Cuando hablamos de presión de precios, siempre hablamos de que la construcción en su día, el ladrillo y el turismo, unido al alquiler vacacional recientemente, están quitando parques de vivienda. Quien ha impedido que haya parques de vivienda suficiente es la propia administración. Desde hace 2 décadas apenas se pone una vivienda pública en el mercado. Pero no solamente vivienda de promoción y ejecución pública. No hay política pública de vivienda que aproveche todavía el parque existente de viviendas que no se terminó de construir a raíz de la crisis del ladrillo. O que aproveche también las promociones privadas para, con garantía pública, facilitar el acceso especialmente a los perfiles más vulnerables o a los jóvenes que buscan una oportunidad. Eso se tiene que hacer donde hay suelo disponible. Y donde hay suelo disponible habrá vías para conectar con los diferentes núcleos de población y con las diferentes arterias de comunicación. Eso es lo que hace un dirigente responsable, pensar en cómo vertebrar esto, no en cómo ponerle puertas al campo, porque como yo no he sido capaz, nadie más podrá vivir en Canarias. A partir de ahora, a limitar y a crear también un problema de otro orden, xenófobo, racista, con otras connotaciones. O sea que el Partido Popular está en las antípodas. Absolutamente en contra. De tasa turística, de limitación de población, de limitación de compra de vivienda. Esta figura jurídica, que se llaman cabildos insulares, solo existe en Canarias. Es un modelo que mucha gente podría encontrar similar a las diputaciones provinciales, pero aquí la elección es directa. Y en una tierra fragmentada, estos cabildos significan pues un respeto total y absoluto. El Cabildo de Tenerife ha sido la institución más respetada por los tinerfeños. El desarrollo de la isla pasa por los cabildos. Y el insularismo, que ha ido más allá de los partidos políticos, más allá del nacionalismo, podríamos encontrarlo en su momento en La Gomera con Casimiro Curvelo. Ha sido un hombre sumamente insularista, electoralmente le ha ido muy bien. En su momento a la agrupación Irreña de Independientes, ese insularismo de la isla del Hierro le fue muy bien. Pero le pongo otros ejemplos, porque por ejemplo el insularismo de su partido, del Partido Popular en Gran Canaria, electoralmente le fue muy bien. Hablo de María Eugenia Márquez en su momento o de José Manuel Soria. ¿En qué momento se encuentra el Partido Popular ahora mismo en la isla de Tenerife? ¿Serían ustedes más moderados, más corresponsables con la comunidad autónoma, o esa defensa de algunos ejemplos que he puesto yo aquí va a encabezarlo usted para presidir el Cabildo de Tenerife? La moderación en las formas, que es lo que nosotros defendemos e intentamos practicar, y también en los planteamientos de fondo, no está reñida con la defensa a ultranza de Tenerife. Tenerife está para el Partido Popular por encima de todo y de todos. Y eso, incluso si su partido gobernara la comunidad autónoma. Mira, pero es que yo no me presento aquí para estar con las manos atadas. Lo hago para transformar las cosas. Y lo hago asumiendo el riesgo de que pueda haber divergencias. Claro que sí. Y si las hay que señalarlas. Y a mí, si los tinerfeños me dan la confianza para dirigir los destinos de esta isla, es para hacerlo con todas las consecuencias. Eso no significa que uno vaya a la bronca forzadamente, o como algunos han intentado hacer, para poner una cortina de humo sobre otra realidad que no se ha sabido gestionar correctamente. Yo, si lo tengo que hacer, lo haré con la convicción de que hago lo mejor por el interés de Tenerife y de los tinerfeños. Y lo que sí intentaré es evitar frentismos que puedan ser solucionables de otra manera. Prefiero actuar primero con pedagogía, amparados en la convicción de que explicando por qué Tenerife reivindica lo que está necesitando lo puede conseguir o tiene derecho a acceder a ello, y no por ello tener que buscar enfrentamiento con otra isla que legítimamente pueda tener otras aspiraciones. Pero que nadie le quepa duda de que si nos presentamos a estas elecciones, y en mi caso, si me presento como cabeza de lista del Partido Popular para acceder a la presidencia del Cabildo de Tenerife, va a ser para conquistar las mayores cotas posibles de progreso y bienestar para Tenerife. De eso no me queda ninguna duda. Y lo que voy a intentar, evidentemente, es los ejemplos de falta de liderazgo que hemos tenido hasta hoy. Falta de liderazgo, que se ha evidenciado primero políticamente en un gobierno débil que ha estado prácticamente toda la legislatura, todo el mandato preso de las apetencias y los caprichos doctrinales de Podemos. Que luego también, cuando ha llegado alguna discusión con el gobierno autónomo, se ha plegado siempre a los intereses del partido. ¿Qué no decir cuando ha habido debates de ámbito nacional que han tenido que ver con Canarias y con Tenerife? No se ha escuchado al Cabildo de Tenerife en nada en absoluto defender la posición de la isla. Hay numerosos ejemplos.
desde la política internacional, con el bandazo, el giro radical que dio Sánchez a la política con respecto al Sáhara, y la nula implicación y participación de los representantes de las instituciones canarias, ninguneo completo en materia de inmigración irregular, ninguneo completo en materia de grandes infraestructuras. Otra vez ha tenido que ir la sociedad civil por delante del Cabildo a la hora de reivindicar, por ejemplo, la mejor terminal posible para el aeropuerto Reina Sofía en el sur, o, por supuesto, ninguneo propio de las infraestructuras clave para el desarrollo portuario de Tenerife, donde aquí, en el Puerto de la Cruz, hemos visto cómo el Partido Popular ha tenido que rescatar de nuevo el proyecto del olvido institucional para ponerlo en el centro del debate, gracias a los votos que pusimos en la mesa para apoyar los presupuestos del Cabildo en este año. ¿Qué decir del otro proyecto portuario del sur de la isla, Fonsalía, también aparcado, por los mismos que lo promovieron en su día? Es decir, esas evidencias de falta de compromiso y de liderazgo, para no abordar incluso debates por no querer molestar a lo que le pueda convenir al partido a nivel regional o a nivel nacional, yo desde luego no estoy dispuesto a asumirlo. Es usted un hombre moderado, pero es verdad que los tinerfeños estamos ávidos de alguien que defienda los intereses por encima de las siglas. Recuerdo, en su momento, con la segunda pista del Reina Sofía, aeropuerto Tenerife Sur, cómo María Eugenia Márquez, presidenta del Cabildo de Gran Canaria, elevó la voz diciendo que primero Gran Canaria. Hemos visto a José Manuel Soria. Hemos visto cuando se hacen obras, pues muchos dirigentes de otras islas quejarse pues de las infraestructuras que podrían estar en Tenerife. Pero hemos visto en muy pocas ocasiones, cuando se han construido otras infraestructuras en otras partes de Canarias, como existiendo esa diferencia en el reparto de los fondos en Canarias, que haya alguien levantado la bandera para decir, oiga, me parece muy bien, pero ¿y qué pasa con lo mío? Pues, ¿usted se ve en esa tesitura? Desde luego que sí, pero es que lo tengo claro, lo vengo diciendo desde ahora que estamos aún en la oposición, lo llevaré a efecto en cuanto tengamos oportunidad de gobernar. Pero es que se ha visto en muchísimos casos. En materia de carreteras, por ejemplo, donde todo el mundo ha visto cómo se han salido adelante determinadas infraestructuras en Gran Canaria, por ejemplo, y en Tenerife todavía seguimos pendientes de desarrollar tantas. Al final, hay una clave detrás de todo esto. Si no hay liderazgo en Tenerife, y ante cualquier reivindicación legítima pero minoritaria se frenan proyectos estratégicos para la isla, quien tiene que financiarlos, que casi siempre es la comunidad autónoma, acaba aprovechando la coyuntura. Es que en Tenerife no lo tienen claro. Aquí en Gran Canaria sí, y por tanto no podemos esperar para sacar estos fondos. Por ejemplo, los trenes. En Gran Canaria hemos visto la unanimidad en el Cabildo para el tema de los trenes, cosa que aquí en Tenerife no ha sido así. Es que no hay ejemplo más gráfico que ese. Hasta Podemos se ha puesto detrás del apoyo a los trenes en Gran Canaria. Hasta Podemos. Evidenciando que allí está por delante la isla y luego las islas. Aquí lamentablemente seguimos todavía pecando, algunos siguen pecando, de poner por delante el rédito político y luego el interés de la isla. Hasta el punto de dejar paralizadas determinadas infraestructuras. Eso yo no lo concibo y desde luego, si tengo la responsabilidad de gobernar, no lo voy a permitir más. Es más, lo digo abiertamente, ya lo he dicho en varias ocasiones, creo que también lo he dicho en esta casa en otra entrevista. Si no somos el partido mayoritario y no podemos gobernar en solitario, si tenemos que buscar acuerdos para gobernar con otro partido Tenerife, lo haremos por supuesto buscando acuerdos estables y luego con aquel partido que no esté dispuesto a plegarse a las minorías. Incluso pasando por una moción de censura si fuera necesario, porque recordemos que la ley en esta isla dice que la fuerza más votada, aunque esté lejos de la suma de la mayoría absoluta, automáticamente es presidente o presidenta. Es decir, incluso pasando por una moción de censura. Esa es una peculiaridad evidentemente de nuestro sistema. A mí no me gustaría, partiendo de la base de que me gustaría lógicamente ser ese más votado, y como también ya pasamos al comienzo de este mandato por el trance de una moción, para mí no sería la herramienta deseable. Pero si es necesario, desde luego, si en el interés de Tenerife va el poder sacar adelante un programa de gobierno con esos objetivos claros, de sacar adelante los grandes proyectos, las grandes obras, las grandes infraestructuras sin plegarnos a minorías, yo estaré de ese lado. Nos está viendo mucha gente hoy en toda la isla. Me decía usted, una oficina a la que puedan acudir los ayuntamientos. Yo llevo muchos años trabajando en los medios de comunicación y no ha existido un solo gobierno insular donde no hayan existido críticas
de un municipio o de otro, generalmente de aquellos que tienen un color distinto al gobierno insular. ¿Esa oficina podría dar la estabilidad total a una isla de Tenerife que siempre pues, se ha visto de forma desigual, especialmente entre comarca norte, comarca sur y zona metropolitana, y dentro de eso los diferentes colores políticos que pueden encontrarse en esta isla variada, difícil en ocasiones, heterogénea, y multipartidos políticos que conforman esta geografía insular? A esa vocación responde el proyecto, a poder garantizar la homogeneidad de los servicios que presta la Administración, con independencia del municipio, de su presupuesto, de la población que tenga y de su color político, por supuesto. Garantizar que cualquier tinerfeño, cualquier tinerfeña, con independencia del municipio donde viva o que haya elegido para vivir, tenga la garantía de un mismo servicio. Y para eso, efectivamente, este modelo de oficina integral se inspira o basa su fundamentación en el concepto de que los ayuntamientos son la mejor embajada del Cabildo, la mejor que puede tener en cada municipio, en cada territorio. Y por tanto, ese principio de confianza del Cabildo en los municipios, de no estar por levantar muros, de crear enfrentamientos, sino de buscar la mejor atención posible para el ciudadano, compartir ese objetivo común que estoy convencido que comparten todos los ayuntamientos, es lo que tiene que potenciar el Cabildo, dando mejores servicios allá donde pueden fallar, ofreciendo recursos técnicos y económicos para que no perciba el ciudadano que falta un apoyo, que se queda huérfano ante una situación que no puede resolver y la Administración no es capaz de darle esa respuesta que espera. Mire, tengo aquí algunas notas que voy a utilizar mañana, además para la tertulia, y hay algunas cuestiones importantes. El Cabildo de Tenerife gana su segunda sentencia por los swaps y recupera 6 millones de euros. Esto llegó a los tribunales, una serie de modelos bancarios que hizo que el Cabildo perdiera pues, una pasta loca. El Tribunal de Cuentas, avalado por el Ministerio Fiscal, archiva el procedimiento sobre la compra de los terrenos de Geneto por parte del Parque Científico y Tecnológico. Otro escándalo que estuvo años también y que se ha zanjado, parece, pues con un poco de aire para Coalición Canaria. Le pregunto por estos dos temas de la Corporación Insular. ¿Cómo ve que el Cabildo se haya metido pues, a la creación o a minar bitcoins que ahora no puede vender, o la compra de Geneto, o la recuperación de esos 6 millones de euros por haberse metido en ciertas situaciones financieras pues que no fueron lo suficientemente bien para las arcas públicas? Dice el refrán que zapatero a tus zapatos. A mí me gusta que se centre la actividad del Cabildo en aquello que tiene que prestar como servicio obligatorio, en aquello que puede prestar como complemento a los servicios de otras administraciones públicas y no hacer experimentos. Es decir, yo puedo entender que en un momento determinado haya podido parecer atractivo buscar una fórmula para amortizar determinado importe de deuda a través del mecanismo de los swaps que se pusieron de moda en el ámbito financiero en un momento determinado. Pero hacerlo de determinada manera a mí me pareció en aquel momento un poco ligera y yo desde luego no la vería, no la compartiría. En relación a la operación de los terrenos de Geneto, tampoco entendí muy bien en el momento que respondí a la operación, pero puedo entender que había una finalidad que tenía algo más que lo meramente económico o más que la búsqueda de la rentabilidad económica, estaba la rentabilidad social y deportiva. Me alegro de que haya un pronunciamiento favorable en cuanto al archivo por parte del Tribunal de Cuentas. Sí, yo no quiero un Cabildo que sea protagonista de la actualidad por tener litigios judiciales o donde se envían envueltos responsables presentes o pasados de la institución. Yo quiero un Cabildo que sea protagonista por ser el que impulsa el cambio y la calidad de vida de los tinerfeños y tinerfeñas. No me gusta ver al Cabildo denunciado por un ayuntamiento, como ha pasado recientemente con el municipio de Arico, donde en algo tan trascendental para la isla como territorio por su calidad ambiental, también para los ciudadanos que la habitan, especialmente en ese entorno cercano del municipio de Arico, que no le quedó más remedio al ayuntamiento que denunciar al Cabildo por mala práctica, que está suponiendo que se tire basura en cantidades enormes, toneladas, sin separar al serlas de vertido en el complejo ambiental. Desde luego es una situación como para hacérselo mirar.
Y por no nombrar otras situaciones de enfrentamiento, antes por decirlo de la necesidad de que haya sintonía completa entre Cabildo y Ayuntamiento, pero desde luego a veces la política se empeña en complicar lo que la gestión no debería ser. Y yo prefiero quedarme con esa nota, prefiero un Cabildo que gestione bien, que no se meta en líos innecesarios y que sobre todo administre convenientemente, que racionalice lo que esté sobredimensionado y que se apliquen las prioridades. Esas prioridades que comenzamos en la entrevista nombrándolas en esos ejes que tiene el programa electoral del Partido Popular, esas son las que a mí me gustaría que fueran las verdaderas prioridades de la gestión de Tenerife y la que un gobierno diligente del Cabildo debiera llevar a cabo. 1.000 millones de euros entre el presupuesto consolidado del Cabildo, más las empresas públicas de las que usted formó parte, su partido, para darle luz verde a esas cuentas. Sin embargo, miramos las empresas públicas, en torno a 50 y pico, 60 empresas, forman parte del Cabildo de Tenerife, y cuando miramos las cuentas a final de año vemos un chorro de millones de euros que se pierden. Y nadie le ha puesto el cascabel al gato. Estaba el compromiso por el Cabildo, por el actual presidente ha cerrado algunas, pero seguimos estando muy lejos de qué va a pasar con un montón de empresas de todo tipo, desde empresas adheridas al Servicio Canario de la Salud, pasando por el ITER, Instituto Vulcanológico de Canarias, o Volcanológico como le llaman ahora, que hace unas funciones regionales pero que las pagan todos los tinerfeños, y en definitiva un montón de empresas que pierden un chorro de dinero cada año. ¿Por qué nadie le ha puesto, es una especie de cajón desastre esto de las empresas públicas del Cabildo, por qué nadie le ha puesto coto ya a una solución que además nos toca el bolsillo de todos los tinerfeños? Quizá porque luego cuando se entra a gobernar puede ser goloso usar estas herramientas que deben estar efectivamente encaminadas a la consecución de determinados objetivos sociales y económicos, no de rentabilidad política desde luego, para terminar de hacer ajustes, colocar afines y tener pues mejor posicionadas determinadas personas del entorno de los partidos. Puede ser que esa sea una motivación. Yo desde luego lo que creo, y venimos apostando por ello, es por racionalizar el sector público del Cabildo. ¿Usted cerraría empresas del Cabildo? Hay empresas que todavía no se han cerrado y que estaban destinadas a su cierre. El caso de los casinos. 3 casinos de la isla, en un procedimiento de venta paralizado en diferentes ocasiones, donde no termina de desprenderse el Cabildo de la actividad del juego en la isla. Para mí, un contrasentido. Luego, también tenemos otros ámbitos de actuación donde parece que el sector privado tiene recursos más que suficientes para desenvolverse sin la necesidad de la participación, que a veces no es participación en igualdad de condiciones, es distorsión de ese mercado por parte del Cabildo. Y luego tenemos otros elementos donde yo creo que sí está justificada que participe la Administración, porque garantiza cuestiones que para determinados sectores de actividad, especialmente el sector primario, el mercado no daría suficientes elementos como para garantizar esos recursos o el sostén de determinadas infraestructuras. Yo creo que lo que necesita el Cabildo es de un plan, de un análisis completo que, con la cuenta de resultados en la mano, pero también con el interés general detrás, haga ver cómo se puede estrechar ese margen para ser lo más eficientes posible con el dinero público. Yo creo que hay margen, lo hemos demostrado. Hasta ahora lo que conocemos es, por supuesto, el cierre, que no era una entidad como tal de la televisión del Cabildo, cosa que yo aprobé, celebré en su día cuando se produjo. Luego también se han quedado por el camino otras promesas. Se ha cerrado Gesta, una empresa pública también del Cabildo que facilitaba obras en el ámbito hidráulico, pero quedan todavía algunas incógnitas pendientes que probablemente en el fin de este mandato aún nos revelará. Mi compromiso, si es claro, vamos a acometer ese proceso de racionalización porque creo que hay recursos que se pueden aprovechar mejor en otros ámbitos, incluso en servicios directos que presta el propio Cabildo. Estamos llegando al final de esta entrevista con López Afonso, candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, a la presidencia del Cabildo. Hemos hablado del programa electoral, se presentaba el pasado viernes, fuimos testigos de esa presentación, pero para poder materializar este programa electoral, si al final los ciudadanos le dan la confianza, se necesitan personas. ¿Quiénes le van a acompañar? ¿Cuándo conoceremos la lista? Pues muy poco tiempo ya, Daniel, porque justamente nos dispondremos este próximo miércoles a presentar la candidatura ante la Junta Electoral de Zona. Eso conlleva que pues, estemos en los últimos instantes de la confección y entrega de la candidatura. Evidentemente seguimos un ritmo de presentaciones. Esta tarde se dio a conocer la candidatura ya completa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Mañana tendrá la oportunidad de conocer la opinión pública de la isla, también la candidatura regional
al Parlamento de Canarias, que encabeza Manuel Domínguez, y acto seguido el miércoles se dará también a conocer la candidatura por la circunscripción insular al Parlamento de Canarias. La siguiente va a ser la del Cabildo de Tenerife, pero sí quiero adelantar que va a haber un perfil muy equilibrado de candidatos, todos con experiencia, especialmente de experiencia ya en lo público, que no van a tener que dedicarle tiempo a aprender a gestionar, que ya han pasado o todavía se encuentran en gestión en administraciones públicas, y también va a haber alguna incorporación seguramente sorprendente de la sociedad civil, del sector privado, donde también el talento y la experiencia hay que aprovecharla para también mejorar, actualizar y poner al día determinados elementos de la gestión de la administración. López Afonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre, Daniel. Gracias. Hacemos un alto en el camino para la publicidad. A la vuelta, el director insular de carreteras, Tomás García, será en cuestión de pocos instantes. Hasta ahora mismo. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido Iluminación Tinguaro patrocinan este programa. Seguimos con todos ustedes en directo en este Cuarto Poder de hoy lunes y tal y como les habíamos anunciado está con nosotros el responsable insular de carreteras del Cabildo de Tenerife. Le ha tocado bailar con la más fea, porque sin duda enfrentarse a los problemas pues de la movilidad en esta isla de Tenerife con un montón de proyectos que han tenido que desempolvar y empezar a trabajar no ha sido una tarea sencilla. Y en esta ocasión vamos a ver por dónde van estos proyectos, cómo se van materializando y qué futuro nos depara. Don Tomás García, director insular de carreteras, buenas noches. Dani, buenas noches a todos los televidentes de Ahora Televisión. Aquí uno ya se siente como en casa, ¿no? Bueno, estamos acabando un mandato, una legislatura que ha sido sumamente intensa, Tomás, y en aquel momento cuando llegan ustedes al Cabildo se convierten en llave, conforman una responsabilidad importante que podían haber dicho, pues no la asumimos, queremos otras áreas de mayor lucimiento y menos complejidad. Sin embargo, ¿por qué decidieron un área que sabían que era sumamente complicada? Bueno, yo no comparto contigo lo de bailar con la más fea. Comparto lo de las grandes ilusiones y los grandes retos. Para nosotros el asumir la competencia en el área de carreteras no dejó de ser un reto bastante ambicioso y a los hechos me remito. Nosotros no hemos parado de trabajar desde el minuto uno. Hemos aumentado de una manera considerable el presupuesto desde el minuto uno que llegamos al gobierno del Cabildo Insular. Entrábamos a principios de legislatura con un presupuesto de aproximadamente unos 46 millones de euros y en el presupuesto del año 2023, que se ha aprobado anteriormente, pues estamos superando los 90 millones. Eso es un significado muy claro de que estamos trabajando por la isla y creo que los resultados a medio plazo pues ya la ciudadanía pues está empezando a percibirlos, ¿no? Ahora mismo tenemos toda la isla patas arriba con obras y no por una cuestión electoralista, sino que la tramitación administrativa de todos estos proyectos de grandísima envergadura de carreteras pues salen cuando salen y ha tocado que salgan ahora, ¿no? Claro, nosotros empezamos a mirar. Si ponemos un satélite sobre la isla y empezamos a ver toda la red de carreteras, la verdad que es un fregado importante
no solo el construir carreteras, adecentar las que están, sino el propio mantenimiento de las carreteras cuya competencia es del área que diriges. Al final, para todo esto, ¿cuántas personas se necesitan? Bueno, se necesitan muchas personas, ¿eh? Nosotros tenemos un equipo técnico, la verdad que muy bien dimensionado. Cuando nos incorporamos también al principio de la legislatura, decidimos dar un vuelco y cambiar un poco el sistema de gestión. Ahora mismo, de los 1.500 kilómetros de carreteras que posee... ¿1.500? Sí, 1.500 kilómetros de carretera que posee nuestra isla, pues la verdad que hemos mejorado muchísimo los contratos de mantenimiento de paisaje en las zonas verdes que todos conocemos. Ahora se encuentra en licitación y está acabando ya el nuevo contrato de conservación de carreteras para vías de alta capacidad, en el que también, como bien decía al principio de mi intervención, arrancábamos el principio de la legislatura con 25 millones, íbamos a terminar con 86. Cuando entren estos contratos en vigor, esperemos que será a partir de los meses de junio, julio de este año, pues sí, nuestros usuarios de las carreteras pues van a notar una mayor mejoría de la que ahora mismo tenemos, ¿no? Tengan en cuenta que la tramitación de este tipo de expedientes no es fácil, y es necesario estar rodeado de un muy buen equipo de profesionales. Para un vecino que nos esté viendo en Santa Cruz, por ejemplo, y que diga, bueno, para yo poder entrar a Santa Cruz y salir en hora punta es algo terrible. Ya cuando autopista hacia arriba nos podemos encontrar los embotellamientos por la laguna. Ya nos encontramos con colas a primera hora desde el norte destino a Santa Cruz, en horas puntas desde Santa Cruz destino al norte y salidas. Nos encontramos en esta isla un montón de cuellos de botella que en horas puntas se magnifican. Yo no sé si hay solución para esto, si está la creación de crear más vías y demás. Pero la desesperación del que va todos los días, que pierde horas, sueño, calidad de vida, dice, es que esto se ha alargado demasiado. Veíamos el ofrecimiento a la Universidad de La Laguna. Estaba por aquí el consejero de Transición Ecológica y nos decía, bueno, con esta nueva ley incluso puede ser de obligado cumplimiento el cambio de horarios en hospitales y universidad. Esto podría ser parches, pero realmente, ¿dónde está la solución para estos cuellos de botella? Bueno, no hace falta que te busques a ningún vecino. Yo soy el primer sufridor. Yo tengo mi domicilio en Los Realejos y me tengo que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar... Bueno, también yo tengo un problema de formación profesional, es decir, me gusta llegar muy temprano a mi centro de trabajo y saliendo a las 6 de la mañana, si el tráfico está con normalidad, pues puedes estar en Santa Cruz a las 7. Ese quizás haya sido una de las cosas por las que di ese paso a meterme en esto de la política, este mundo tan bonito de la política, porque yo lo llamo así, ¿no? Ese hartazgo generalizado, siendo incluso un funcionario del área de carreteras del Cabildo, que había sufrido más de 30 años de promesas, ¿no? Siendo conocedor también, junto con mi equipo y sobre todo con muchas conversaciones que manteníamos Enrique Arriaga y José Alberto León, de los problemas de movilidad reales que tiene la isla, ¿no? Esta mañana yo, por ejemplo, me gustaría tenderle el guante a todos estos políticos que ahora mismo nos emiten este mensaje electoralista, donde en su programa electoral llevan como cartel: voy a solucionar los problemas de la autopista. Esta mañana, muy a mi sorpresa, la candidata de Coalición Canaria, por ejemplo, decía que articularía medidas para en 90 días solucionar el colapso de la autopista TF5, ¿no? A mí me gustaría tenderle el guante y que me diera una explicación cómo lo podemos hacer en 90 días. Abocaba a... 90 días son 3 meses. Sí, sí. Es que llevamos más de 20 años con esto. Por eso, abocaba a potenciar el transporte público con lanzaderas. Nosotros, el Cabildo Insular de Tenerife, en las áreas de Enrique Arriaga, pues hemos puesto en marcha la mayor compra histórica de guaguas para la isla de Tenerife. Ahora mismo se pretende implementar en aproximadamente unos 100 vehículos más para la empresa de Titsa, ¿no? Estas guaguas van a empezar a llegar en los próximos 2 años. Si pretenden colocar lanzaderas
para mejorar el tráfico de la autopista, ¿qué van a hacer? ¿Quitarlas de otro sitio? Porque la realidad es otra. La realidad es que las nuevas guaguas están llegando ya muy a cuentagotas, porque hay que fabricarlas, pero lo importante es que no tendremos la flota de estas 100 guaguas aproximadamente hasta dentro de año y medio, 2 años. Entonces, me gustaría que alguien me pudiera explicar cómo se adoptan estas medidas en 90 días. Nosotros desde el área de carreteras del Cabildo, pues lo que nos hemos dedicado a hacer es sobre todo a trabajar, algo que se le pide a todos los políticos. Y desde el minuto 1 que llegamos, pues nos convertimos en ese martillo pilón al Gobierno de Canarias, porque no debemos de olvidar que el Gobierno de Canarias es el responsable de la ampliación de nuestras autopistas. Y en estos 4 años, pues hemos conseguido que se pongan en marcha, pues uno de los tramos del cierre del anillo insular, entre Icó de los Vinos y San Juan de la Rambla. Se ha puesto en marcha el enlace de Oroteanda. Tenemos en marcha también el bypass del aeropuerto de Los Rodeos. Y la semana pasada, por fin, salía información pública el proyecto de trazado del tercer carril desde Guamasa a La Orotava. Esas son las cosas que van a solucionar el tema del tráfico en Tenerife. Pero sí es verdad, y aunque suene un poco desilusionante para todos los televidentes que nos oyen, hay que decirles la verdad, que es una cosa que carece ahora mismo muchos políticos. Es decir, si ahora, la semana pasada, ha salido información pública el proyecto de trazado del tercer carril, pues todavía queda toda la tramitación ambiental, tramitar todas las expropiaciones, licitar la obra y comenzarla y terminarla. De ahí que estemos hablando, por mucho que nos pese, de ser realidades, de que estaremos disfrutando de ese tercer carril de la autopista del norte por el 2028, si no pasa nada. Esa fecha que dio Enrique Arriaga en su momento y nos tacharon a todos de no sé qué. De alarmistas. De alarmistas. Lo que tenemos que decirle a las personas es la verdad y cómo se tramitan un expediente de esta envergadura. No podemos estar engañando a la ciudadanía con falsas promesas, porque al final vamos a entrar en una nueva legislatura y un periodo electoral en las próximas fechas y esas promesas... O sea que usted vuelve a poner sobre la mesa, 2028. Sí, vuelvo a ponerlo sobre la mesa el 2028. Y por mucho que digan que... O sea que usted lo que decía después Pedro Martín, que yo lo entiendo en parte de, bueno, que no llegue la sangre al río, o los 90 días de Rosa Dávila... Tampoco. Ni uno ni otro. Desde el Cabildo Quiere ser realista con la gente y decirle que nadie piense que los grandes problemas de tráfico y embotellamiento de nuestras vías se van a solucionar antes del 2028. Pero es que estamos en el 2023. Claro, nosotros estamos articulando desde el Cabildo, dentro de nuestro ámbito competencial, un montón de pequeñas actuaciones que, no lejos de solucionar el problema en su totalidad, lo que van a hacer es aliviar esa congestión que tenemos en todas las vías aledañas. Fíjense, por ejemplo, ahora mismo, que ya está a puntito, en unos días lo inauguraremos, no sé, bueno, no se podrá inaugurar, no me gusta esa expresión, se abrirá el tráfico, el carril rápido de acceso de la carretera que viene de La Esperanza a la TF5. Ese tipo de actuaciones que buscan eliminar los pequeños cuellos de botella, pues van en su conjunto a favorecer que la autopista del norte, la gran ansiada autopista del norte, pues vaya con más fluidez. Estamos articulando también en el campus de Guajara un carril de alivio para evitar a todos aquellos vehículos que van hacia la universidad y que no se crucen con los que van hacia Finca España. Esas pequeñas actuaciones que sí son competencia del Cabildo Insular, pues son las que en menor medida y muy a corto plazo van a facilitar y no solucionar en su totalidad el tráfico de la TF5. 2028 es una fecha que se nos pone complicada a todos los tinerfeños, porque ¿cómo le decimos a alguien que sale de Santa Cruz, que sale del norte, que tiene que llegar a su trabajo, que tiene que coger un avión, que tiene que ir a un hospital? Mire, hasta el 2028 no hay nada que hacer. No, vamos a ver, no me malinterpreten. Se está trabajando en hacer actuaciones para minimizar todos los problemas de embotellamiento que tenemos en nuestra isla. Es decir, pero que la solución definitiva... vías alternativas, por ejemplo, la que va cerca de la autopista por el aeropuerto. La variante del aeropuerto. Claro, pero eso llevará también un proceso. Claro, esa obra ya está ahora mismo en información pública también.
y tardará aproximadamente entre 4 o 5 años su ejecución. Entonces no debemos olvidarnos de que las obras duran lo que duran, y estas son inversiones de muy envergadura, y que, por ejemplo, tenemos 30 kilómetros de obra, que no es hacer una cosita puntual, no estamos hablando de solucionar un cruce, son obras de muchísima envergadura. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, TF5, porque la TF1 parece que da un poco de menos problemas, y donde además ahí ha sido más sencillo terminar el cierre en la anillo insular. La TF1 también tiene sus problemas. También hemos trabajado e impulsado junto con el Gobierno de Canarias el soterramiento de la TF1 a su paso por las Américas. Claro, pero por ejemplo, la TF5, que dices, es la autopista más antigua de la isla. Vemos que tenemos zonas donde apenas hay arsenes, donde hay zonas agrícolas y demás. Ahí es un problemón. Claro. Un problemón. Ahí estamos hablando de ampliación por ambos lados de la autopista. Por ambos lados. Un carril más. Un carril más. ¿Esto significaría un carril más desde dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Hombre, está previsto que el carril más lo tengamos en toda la traza de la autopista. Ahora mismo lo que ha salido es la ampliación Pero desde Los Realejos. Del tercer carril, desde Guamasa hasta La Orotava. Hasta La Orotava, hasta La bien. Orotava, ¿vale? Y se incluye también en este proyecto, que es muy ambicioso. Yo tenía la oportunidad el otro día de partir con el equipo, una charla, un café con el equipo redactor, y se plantea la construcción de un túnel para minimizar los efectos de la curva del Sausal. Es un proyecto muy ambicioso que yo creo que no busca otra cosa sino solucionar. Pero claro, después nos vamos a encontrar incluso casas que están muy cercanas a la autopista actual. ¿Qué pasará con todo eso? Pues esas casas, sintiéndolo mucho, pues tendrán que ser expropiadas en beneficio de la gran mayoría de usuarios que circulan por nuestras carreteras. Y bueno, siguiendo los procesos expropiatorios, pues se les pagará una cantidad de dinero que le permita por lo menos tener una casa de las mismas características en otro lugar de la isla. Al final, cuando vemos todo esto y han existido tantas promesas, usted tiene su trabajo en el Cabildo. Sí. Y en el área, además, conoce perfectamente cómo funciona toda esta isla. Cuando nos han estado diciendo durante tantos años carril busbao, ampliación de autopista, y han llegado ustedes y han visto, y ustedes de antes como técnico, ¿qué le pasaba por la cabeza? Bueno, sinceramente no te voy a dar mi opinión real. Es lo que ha motivado mi paso a la política. Ya que los televidentes pues se hagan su propia opinión, ¿no? Sí es verdad que teníamos una cierta parálisis en la isla de Tenerife con respecto a las grandes infraestructuras de otra isla, donde sí existía una mayor capacidad inversora y una menor oposición, yo creo que incluso de la propia ciudadanía, ¿no? Hemos visto que en las obras en Gran Canaria, un ejemplo claro lo tenemos ahora con el tren del sur de Tenerife, que es una propuesta firme de ciudadanos, y nos pelearemos a toda costa para que este proyecto sea una realidad. Aquí en la isla de Tenerife, abanderado por nosotros, por Ciudadanos y Enrique Arriaga, promovíamos el tren del sur. Se generaba la controversia en el Cabildo Insular, Podemos que no en Tenerife y Podemos que sí en Gran Canaria. Nos hemos encontrado con esta problemática, vamos a decirlo así, de diferentes ideologías y diferentes tipos de insularismo. Es decir, ¿por qué podemos votar que sí en Gran Canaria y que no en Tenerife? Habrá que preguntárselo quizás a ellos, ¿no? Nosotros sí es verdad que mantenemos como una apuesta firme que el tren del sur va a suponer una mejora de la movilidad de Tenerife. Avanzábamos también el otro día que existe una propuesta que todos conocemos, que es el famoso túnel de Teleforo Bravo, para cruzar la isla desde el norte hacia el sur, en el que hay una propuesta de generar un tren para unir la zona del Valle de la Orotava con Candelaria Güímar. Se están haciendo los estudios y es una de las propuestas que posiblemente salga a la luz con el plan de movilidad, y eso permitirá pues mejorar la movilidad de la ciudadanía y las islas, que realmente yo creo que es lo que necesitan, ¿no? El tener el tren del norte, como bien dicen, desde Santa Cruz a la zona esta de aquí del Valle de la Orotava por la autopista, pues yo que soy técnico les podría decir que la pendiente que existe entre Santa Cruz y La Laguna es insalvable con un trazado recto y rápido para una locomotora. Entonces, ese trazado del tren del norte
pues sí tendría una ocupación de espacio muy grande que yo creo que la ciudadanía de Tenerife no se lo puede permitir. Yo le agradezco la honestidad y la sinceridad, porque da la sensación que durante tanto tiempo hemos estado engañados los tinerfeños, que nos han dicho lo que queríamos escuchar. Cada vez que lo que yo le denomino la política de saldos, en la que estamos inmersos ya, con esto de unas elecciones, que realmente yo creo que era una historia tan gorda que se fue acrecentando que ningún político se ha atrevido a decirle a la ciudadanía la verdad. Miren, tenemos un follón enorme con las carreteras en la isla. Cada vez que llegaban las elecciones nos daban unas soluciones hiperrápidas y que esto estaba, pero nadie nunca se había atrevido a dar una fecha y sobre todo, a nadie le gusta decirle a la fecha, darle una fecha como esta. Mire, hasta el 2028 olvídense. Claro, hasta el 2028 y con proyectos y trabajando. Claro. Porque si no trabajamos y no tenemos proyectos tampoco. Ni el Tampoco. 2028, ni el 2034, ni el 2056. Pero sobre todo cuando uno le dice la verdad a la gente, para mí ya eso es un valor importante que yo creo que lo ha perdido la política en general, porque cada vez que llega la política de saldo, te dicen lo que quieres escuchar. Y después llega el momento de decirte, pues me han tomado el pelo de mala manera. Sí, pues de ahí lo que tú comentabas al principio de esta entrevista, lo de bailar con la más fea. No, lo que tenemos en Ciudadanos, y yo creo que dirigidos un poco por esa cabeza pensante, que en este caso es Enrique Arriaga, nos hemos ilusionado con los proyectos de vital importancia para la isla. Y yo creo que seríamos capaces de sacar cualquier proyecto que nos propusiéramos. Mira, el circuito del motor, un ejemplo clarísimo. 30 años prometiendo el circuito del motor. Cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno del Cabildo, como hormiguitas, calladitos, sin armar mucho ruido, cogimos el circuito del motor. Y sí me enorgullece el poder decir ahora y felicitar al grandísimo equipo de trabajo que tengo detrás, hoy está en licitación. En unos meses será una realidad. Por mucho que se hayan empeñado desde algunos lugares de la isla en decir que siempre se promete este tipo de cosas en periodos electorales, les puedo garantizar que no. Entren en la plataforma de contratación del Estado y verán la hora del circuito en licitación. El otro día un compañero tuyo periodista, hablando de este tema también, me decía cariñosamente, bueno, Tomás, tú que eres del norte, ¿serían entonces ustedes capaces de sacar el muelle del puerto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos acostumbrados a esos retos, a esas cosas difíciles que pide la ciudadanía y convertirlas en realidad. El otro día hacíamos una propuesta que llevaremos en el programa electoral del Cabildo Insular de Tenerife, que es convertir la zona de tierra del Puerto de la Cruz en la milla de oro del norte, para intentar revitalizar el mercado y el negocio y darle otro aire al municipio del Puerto de la Cruz tan demandado, que ha sido históricamente el motor de Tenerife y el motor del norte. Y no podemos olvidarnos del Puerto de la Cruz. Entonces, será un reto que para el Partido Ciudadano, si nos los ponen a tiro, vamos a decirlo así, que nos embarquemos en sacar adelante el muelle del Puerto de la Cruz, no le tenemos miedo. Y yo creo que seremos capaces. ¿No creen ustedes que ahora, y pasa siempre cuando tenemos unas elecciones tan... Y perdona, Dani, no es una promesa. Trabajaremos y trabajaremos. Cuando se convierten estas encrucijadas de los partidos para lo que se denomina el voto útil, el voto necesario, ¿no creen ustedes que intentan todos los partidos un poco apear del camino a Ciudadanos? ¿Cómo sacar pecho en estos momentos donde las encuestas no le han ayudado a ustedes mucho y en estos momentos la ola del PP o el sostenimiento del PSOE o de nuevo recoger el Cabildo como quiere hacer Coalición Canaria, el mantenimiento de Podemos, ¿en qué situación los dejan ustedes? Nosotros somos realmente un partido muy incómodo, ¿eh? Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque somos un partido realmente de centro. Por mucho que haya muchos partidos ahora mismo en la actualidad que intenten acercarse a nuestra postura,
Pero sí es verdad que en el panorama, en el abanico político que tenemos ahora mismo en nuestro país, pues sí está muy bien definida cuáles son las vertientes políticas. Tenemos al PSOE, Podemos y toda esa confluencia por el lado de la izquierda, PP en el caso de la isla en Canarias, Coalición Canaria y Vox, y luego nosotros estamos en medio. Nosotros somos un partido muy incómodo porque en un momento determinado podemos hacer que la balanza vaya a un lado o a otro. Y quizás seamos ahora mismo más que necesarios con esta disyuntiva política que existe en este panorama, ¿no? Y yo a los hechos me remito. Somos tan incómodos que un concejal nuestro de un pueblito de Toledo con 3.500 habitantes deja al Partido Ciudadano y salimos en la prensa nacional. Una consejera del Cabildo con un presupuesto de 1.000 millones de euros deja su acta de Coalición Canaria y se pasa al Partido Popular para encabezar la candidatura en Icó de los Vinos, y aquí no ha pasado nada. Entonces, por eso somos un partido incómodo, porque en un momento determinado, pensando sobre todo en la ciudadanía, podemos mover la balanza de un lado a otro, pero siempre teniendo muy claro que lo que nos preocupa a nosotros es la ciudadanía de Tenerife. En este caso, nuestro eslogan o nuestra confluencia para acudir a las urnas en mayo, pues era Ciudadanos Tenerife en Marcha. Estamos llegando al final de esta entrevista con un montón de calderos en esta tierra. Carreteras por un lado, infraestructuras sumamente necesarias, mejorar la sanidad en nuestra tierra, que los ciudadanos de Tenerife vivan mucho mejor, y al final serán los ciudadanos los que tengan que decidir qué apuesta se centra mejor en los propios intereses. Siendo dos consejeros en el Cabildo de Tenerife, han manejado ustedes un presupuesto importante, han sido sumamente necesarios para sacar unos presupuestos adelante, llevar el motor de las carreteras, el motor, por ejemplo, del transporte público, llevan deporte, llevan educación, llevan juventud, llevan cultura. Innovación, museos. Al final, cuando estamos llegando al final de este mandato, ¿tienen ustedes la sensación de haberlo hecho o haber intentado sacar esta isla de ese hartazgo en el que se había encontrado después de muchos años, a lo mejor de gobiernos monocolor, de gobiernos de Coalición Canaria, PSOE, siendo el PSOE pues un PSOE más sumiso en aquellos momentos que el PSOE que vemos ahora mismo liderado por Pedro Martín, anteriormente Coalición Canaria con el Partido Popular, haber roto esa hegemonía, y un poco han sido ustedes los corresponsables de todo esto, ¿creen que han dado la talla para que la ciudadanía diga, oye, pues esta gente lo ha intentado, vamos a darle un voto de confianza? ¿O creen que la gente a lo mejor dirá, bueno, pues quizás lo han intentado todo, pero no ha sido suficiente? ¿En qué momento creen que puedan estar ustedes? Bueno, en estas situaciones siempre a mí me gusta ser muy crítico con nosotros mismos y conmigo mismo. Y ahora viendo ese panorama de estos últimos casi ya 4 años, pues sí es verdad que hay muchas cosas que dirías, bueno, ya en el punto en el que estamos y con la experiencia que hemos, porque no es lo mismo estar de funcionario que de estar de gestor político en primera línea, hubiesen cosas que hubiese cambiado desde el principio, ¿vale? Hubiésemos articulado quizás otra manera para poder ser un poco más ágiles. Esto lo hemos conseguido ahora casi a mediados de legislatura. No nos olvidemos que pasamos por una etapa de pandemia, que no me gusta decirlo porque parece que es la justificación habitual de todos los políticos que ahora mismo estamos gobernando, pero sí es verdad que fue muy compleja, muy complicada, y sobre todo para los gestores, que en este caso, que es la parte que nos toca eminentemente al Cabildo, ha sido muy, muy difícil, ¿no? Claro que podemos mejorar y claro que podemos dar una respuesta mejor de la que hemos dado, pero es innegable, y a los hechos me remito, el grandísimo trabajo que se ha
se ha realizado en primer lugar en todo el Cabildo Insular, porque sí es verdad que se le ha dado un vuelco de muchísima envergadura a un montón de políticas, y a las personas que tengo más allegadas, que son mis equipos, mis compañeros de partido, pues sí es verdad que no puedo decir que ninguno de ellos se haya estado partiendo literalmente el lomo por intentar mejorar la isla de Tenerife, ¿no? Tomás García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le espero próximamente. Gracias, Dani. Un saludo a todos los televidentes y hasta la próxima. Hacemos un alto en el camino para la publicidad y seguimos contando más historias. Hasta ahora mismo. Eso es que yo siempre tengo la duda. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido Iluminación Tinguaro patrocinan este programa. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido Iluminación Tinguaro patrocinan este programa. Bueno, pues seguimos en directo en este Cuarto Poder de hoy lunes, en esta revista nocturna audiovisual, en el que tratamos un montón de temas y nos encanta que nos elijan cada día y que nos dejen entrar en todos los hogares de la isla de Tenerife, de La Palma y del norte de Gran Canaria. Tengo que saludar ya a Almudena Cervera, es gerente de Afón. Almudena, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Afón es una red, en este caso, de unos comercios que giran en torno a la audición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, a la salud auditiva. A la salud auditiva, eso, hablar con propiedad. Y en este sentido tenemos una campaña que están viendo ya en esta casa que la traducimos a través de las siguientes imágenes. ¿He encontrado bechamel o busco una receta distinta? En Afón sabemos que la pérdida de audición puede derivar en falta de comprensión o comunicación, aislamiento. Por eso siempre buscamos la solución más adecuada para cada persona. Afón, personas que escuchan a personas. Personas que escuchan a personas, esto es importante. Almudena, ¿cuándo? Porque siempre pensamos en los problemas auditivos en personas de cierta edad. ¿Cuándo empezamos a encontrar, para los padres que puedan tener un pequeño, que ya hay problemas en la salud del oído? Te refieres a las alarmas, ¿no? Las alarmas, efectivamente. ¿Cuándo tenemos que empezar a decir, aquí tengo que empezar a buscar un profesional? Bueno, el más típico es el momento televisión, el momento en el que empiezas a notar que tienen que poner la televisión alta o llamas repetidamente y no te cogen el teléfono porque no lo han escuchado. En una conversación, esa persona que está todo el rato preguntando ¿qué? ¿Me lo repites? O que desde que se aleja un poquito ya no te entiende, ¿no? Esos son, digamos, algunos de los síntomas en los que ya podemos empezar a notar que hay algún problema. A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, a ver,
Partiendo de la base de que yo creo que... Claro, pero estamos hablando ya de niños que ya, pues, un poco saben lo que es la comunicación. Es decir, ¿Me estás hablando de niños? Niños. Ah, vale, perdona, que te había entendido más de personas adultas. En niños hay otras señales, porque en los niños, sobre todo en la época en la que están desarrollando el lenguaje, una pérdida de audición se nota mucho. Yo, aparte de audioprotesista, también soy logopeda y sabemos que para que un niño desarrolle bien el lenguaje tiene que tener una buena audición, porque al final lo que hacemos son repetir patrones, igual que en todo. En el lenguaje, una persona tiene un acento canario, otra persona tiene un acento gallego, una de Madrid, porque repetimos el patrón de la lengua materna, ¿no? de lo que escuchamos en nuestro entorno. Si nosotros no escuchamos, no podemos reproducir, o lo reproduciremos como lo escuchamos. Por eso las personas que tienen pérdida de audición profunda y no lo han tratado con logopedia, tienen esa voz como apagada, como sorda, ¿no? Porque realmente así es como ellos escuchan y así es como reproducen. Con esto lo que te quiero decir es que si un niño empieza a tener ciertos problemas a la hora de pronunciar, podemos empezar a sospechar que puede tener un problema de audición. Puede ser un simple retraso en el desarrollo del lenguaje que no tenga nada que ver con la audición, pero la mayoría de las veces está relacionado con un problema de la audición. El que hable en alto, aunque los niños en general tienden a hablar muy alto, pero también son detalles que van sumando. Si tú sumas una tele alta, si sumas que el niño le llamas y está despistado, que pronuncia mal, son cositas que tanto los padres como los profesores y los pediatras en la consulta pues van notando y que puede ser una manera de destapar una pérdida de audición. Si miramos las diferentes especies, el ser humano oye a lo mejor menos o su nivel para captar ciertas cosas de nuestro entorno a lo mejor es menor, por ejemplo, que un gato o que un perro, pero por lo general solemos escuchar todo lo que nos rodea hasta cierto punto. Yo siempre recuerdo cuando me hago todos los años las pruebas, eso que te ponen en un cuarto, te ponen esos cascos y te van diciendo, vete tocando hasta donde vayas oyendo, ¿no? Son las diferentes capas y dices, pues, hasta aquí oyes más por el izquierdo, por el derecho. ¿A partir de qué edad empezamos a perder esas capas? Bueno, realmente desde que nacemos empezamos a perder capas. ¿Sí? Bueno, no es tan exagerado, pero sí que esas capas a las que te refieres, que son las frecuencias audibles para el oído humano, que efectivamente en otros animales están más ampliadas, ¿no? Es lo que llamamos los ultrasonidos y los infrasonidos. Nosotros escuchamos entre 20 hercios y 20.000 hercios con una audición sana en el momento de nacer, ¿vale? 20.000 hercios estaríamos en el lado de las frecuencias más agudas y 20 hercios en el lado de las frecuencias más graves. O sea que cuando yo veo a ciertos padres con niños recién nacidos en las discotecas, eso es una barbaridad. Bueno, a ver, eso es una temeridad. Lo primero porque la vía auditiva, aunque el órgano de la audición madura durante los 3-4 primeros meses de gestación del feto, es decir, el oído interno, a los 4 meses ya está terminado, ¿vale? Sin embargo, la vía auditiva, que es, digamos, esa autopista que va a llevar el estímulo desde tu oído hasta el cerebro, tarda unos 6-8 meses desde el nacimiento en madurar. Y a los niños pequeños no se les debe exponer a sonidos de más de 80 decibelios, por lo menos conviene que hasta el año. Hasta el año. Hace poco me llamó un chico para preguntarme que si nosotros trabajábamos con sistemas de antirruido, de cascos, para llevar a su bebé al concierto, porque ellos eran músicos. Y yo le dije, pues mira, sí, hay cascos infantiles, digo, pero a un bebé de 4 meses no te lo puedes llevar a un concierto, ni a un sitio, ni siquiera, fíjate, te diría un restaurante.
Porque en los restaurantes, si nosotros cogemos un sonómetro, medimos niveles superiores a 80 decibelios. O sea que generalmente nuestra salud auditiva en España, mala no, lo siguiente, ¿no? Y se está mejorando mucho, pero sí. Y fíjate que tenemos que tener especial cuidado con esos rangos de edades, sobre todo al principio, porque es que se pueden causar daños que luego son irreparables. Sí. Claro, dices, un niño tiene el oído más acentuado que una persona, o sea, escucha más, o escucha más alto, por decirlo de alguna manera. No, los niños, a partir de los 16-18 años es cuando se empieza a notar un poquito el descenso en lo que tú decías del ancho de banda, ¿no? Las capas, empezamos a perder capas, ¿no? Vale, pero lo vamos a llamar sensibilidad auditiva, ¿vale? Más que, no es que oigan mejor, o sea, oyen más ancho de banda a medida que nos vamos haciendo mayores, por cómo está conformado nuestro órgano de la audición, vamos perdiendo desde los más agudos, ¿vale? Los que vamos perdiendo son los más agudos. Es decir, cuando tienes 80 años ya no oyes igual que cuando tienes 20. Evidentemente. Oyes mucho menos. Sí. Vale. A veces uno cuando tiene la otitis o tienes un problema que te entra agua en el oído o te suenas demasiado y demás, que se te queda como un tapón, hay gente que oye así siempre. Sí. De forma natural, porque ha perdido parte de esa sensibilidad. A ver, cuando tú tienes un tapón de cera, por ejemplo, o cuando bajas del avión y no terminas de compensar bien, que es a lo que te refieres, que como que notas que te queda como vacío. Que hay un tropiezo, ¿vale? Eso normalmente afecta más a las frecuencias graves. Y las frecuencias graves son las que nos dan más el volumen, la potencia. La frecuencia aguda te da más la limpieza, el brillo, la calidad del sonido, el entender. Y el grave te da más el volumen, la sonoridad. Entonces, cuando a lo mejor tienes un tapón de cera o se te ha metido un poco de agua o combinas el agua con un poquito de cera, que es lo que pasa muchas veces, la sensación de taponamiento es muy grande. Es muy grande. Y te da la sensación y realmente no es tanto. Lo que pasa es que como lo que estás perdiendo son sonidos graves, pierdes mucho el ruido de entorno, el ruido ambiental. Te quedas como apagado. Solo entendemos cuando tenemos un problema de oídos, cuando tenemos el tapón, cuando tenemos un dolor de oídos, cuando perdemos el equilibrio, que también nos lo puede dar el oído, y un montón de cosas. Pero es verdad que a veces no le damos la importancia a esa calidad o a esa salud auditiva que la salud que le podemos dar a los dientes o a la vista. Es verdad que solo vamos a un especialista cuando no oímos bien. Y no tenemos ese concepto de tenemos que tratar el oído de la misma manera. Por ejemplo, limpiarse los oídos con bastoncillos es una barbaridad. Sí. Total y absoluta, ¿no? Los oídos no se deben limpiar por dentro. Por fuera, lo que tú quieras. Pero por dentro... O sea, que meter el bastoncillo y empezar a hurgar es la mayor barbaridad del mundo. Es una temeridad. Yo he visto varios tímpanos perforados por bastoncillos. Y no te digo la cantidad de tapones hechos por de cera, porque va metiendo. Entonces, ¿cómo limpiamos el oído por dentro? No se limpia. ¿No se limpia? El oído no se limpia. Vale, y eso que vemos en los anuncios de el spray o el agua caliente y demás, ¿tampoco? Mira, un oído que nunca ha sido explorado, es decir, si yo nadie te ha mirado el oído, muchas veces hay pequeñas perforaciones que la gente desconoce y que las tiene ahí. Bueno, un spray con agua a presión en un oído que nadie te ha visto, solo un otorrino, un especialista, te puede recomendar un sistema de aplicación dentro del oído. Pero tiene que estar supervisado porque hay oídos que la humedad, por ejemplo, les provoca otitis externas. Hay oídos que tienen perforaciones que han estado ahí y que de vez en cuando dan un dolor. O sea, el oído no se debe limpiar. De hecho, los otorrinos dicen que el oído se limpia con el codo. Es decir, que no se limpia. Pero vamos a ver, ¿y cuando creas demasiada cera? Pues ahí es cuando hay que limpiar el oído, pero no tú.
lo tiene que hacer un especialista, el enfermero que trabaja con el otorrino o el otorrino directamente. El oído tiene un sistema. Y comprando todo el día bastoncillos. El La oído, gente que vamos y además compramos bastoncillos como el que con compra... lo que contaminan los bastoncillos. El oído tiene un sistema natural de pelos móviles que hacen que la cera vaya hacia afuera. El problema que tenemos es que el conducto tiene una zona externa con pelos y generación de cera, ¿vale? Que son las células pilosas y las células ceruminosas. Eso está al principio del conducto. Cuando tú metes el bastón, te llevas la cera al otro lado. Y ahí ya no hay pelos que se mueven. Ahí ya hay piel. Y ahí la cera ya no va a salir. La mayoría de los tapones nos los creamos nosotros. ¿Y cómo se quita un tapón? Pues bueno, hay distintos métodos. Se puede hacer por aspiración o se puede hacer por irrigación, es decir, con una agua a presión, por el sistema de Venturi, echas agua, empuja... O sea que es peor, madre mía. La verdad que el desconocimiento es una temeridad en ocasiones, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que la gente mete el bastoncillo y como sale sucio, Claro. te piensas... Qué gran obra acabo de hacer, ¿no? Tienes la sensación Te da hasta gustillo. de que has limpiado, pero no Te has da hasta limpiado. gustillo. O sea que para nada, ¿no? Oye, ¿y lo de los pelos en los oídos? ¿Esto de quitarlo con cera también es una barbaridad? Sí. Dios mío, pero es que me encanta cuánto aprendo yo cada día aquí con A ver, Almudena, ¿eh? hay una parte estética que tú puedes, digamos, porque es verdad que hay ciertos hombres que tienen mucho vello en los oídos y tanto no es necesario. Vale, o sea, ¿vale? dejar algo ahí, pero sin profundizar en el canal auditivo, ¿vale? Es decir, porque hay hombres que tienen pelo alrededor de lo que es el canal, no dentro, sino fuera. Vale, eso entiendo que no hay ningún problema, pero ya profundizar dentro. El canal auditivo, cuanto menos se toque, mejor. Bueno, esto es higiene, esto es salud auditiva, todo lo que hablamos con Almudena, que les recuerdo de nuevo ese spot que pueden seguir viendo para esa calidad y para que puedan acudir a algunos de los centros de Afón, tanto en La Laguna, como en La Orotava, como también en el sur. En los cristianos. En los cristianos. Vamos con el spot, compañeros. Hay un spot porque... En Afón sabemos que la pérdida de audición puede derivar en falta de comprensión o comunicación, aislamiento. Por eso siempre buscamos la solución más adecuada para cada persona. Afón, personas que escuchan a personas. Ya ven, personas que escuchan a personas. Cualquier problema auditivo, personas mayores, niños y demás, pueden tener una solución en uno de nuestros centros de Afón, Almudena. Sí, nosotros trabajamos con todos los rangos de edad. Desde hace ya un tiempo nos hemos, digamos, especializado un poquito en la parte infantil, que estaba menos... tocada, ¿no? No había dónde trabajar bien con unos niños. Nosotros hacemos toda la parte de pruebas electroacústicas, de las de screening neonatal, desde niños chiquititos, hasta luego, bueno, pues eso, todas las edades. Te digo que nuestro equipo, bueno, pues yo soy audióloga, aparte de audioprotesista, y soy logopeda, y tengo más logopedas conmigo, trabajando al igual que audioprotesistas. Entonces, digamos que tenemos un equipito en el que en la parte infantil, pues le dedicamos bastante cuidado. Pues mira, eso es muy importante para los más pequeños, que hoy nos hemos centrado un poquito en ellos. Otro día tienes que venir para seguir hablando de más cosas, que a mí me ha encantado esto, sobre todo lo de no quitarte los pelos, ni lo de los guantoncillos, que es una auténtica temeridad, ni lo del agua a presión también, una barbaridad. O sea que, ya saben, siempre con profesionales. Almudena, te espero por aquí próximamente. Encantada. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, en Ahora Televisión les ofrecemos toda una isla a su alcance, porque tenemos un plató enorme que además es la propia isla de Tenerife, para poder disfrutar de un montón de cosas aquí en Ahora Televisión. Coméntale.
En Ahora Televisión, toda una isla a tu alcance. Y tengo ya conmigo al amigo Carlos Millet desde Decor Aquarium, porque la cosa va de alergias, pero no de las personas, también hay animales que les suelen dar unas alergias, incluso enfermedades que pueden ser similares a las de las personas y que podemos ver a veces cómo se les cae el pelo, cómo están estornudando y todas estas cosas. Carlos Millet, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, has estado muy atento a lo que nos decía Almudena, porque Sí, yo llevo, vamos. tú debes sufrir muchísimo el tema, sobre todo, de que muchos animales tengan ese miedo, porque su frecuencia todo lo magnifican, sobre todo cuando los petardos y todas estas cosas, Si ¿no? en un niño es importante, imagínate en mascotas, que exactamente, el tema de los petardos está a la orden del día y la verdad que el tema del oído es fastidiado. Bueno, hoy la cosa va de alergias con los animales. Exactamente, hoy vamos a hablar un poquitito de muchos clientes que nos vienen y que además nos llegan, y hay una frase que es muy habitual: antes a los perros no le pasaba y ahora sí, todos son alérgicos. No, mentira. Antes también, la cosa que antes no habían productos ni nada por el estilo, y ahora y por hoy el mercado está creando un montón de productos hipoalergénicos. Cuando vean esa palabra, hipoalergénicos, ¿de acuerdo? O que son productos más naturales o que no tienen subproductos, todo ese tipo de alimentación, por así decirlo, o de champús también específicos o productos para la higiene, lo que realmente hace es reducir el tanto por ciento alto de perros alérgicos. Hay mucha desmitificación, por ejemplo, de España, casi diríamos que mi perro es alérgico al pollo es lo número uno, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de que no es que sean alérgicos al pollo, sino que en muchos de los casos son alérgicos a los subproductos del pollo. Recordemos siempre que cuando le damos un alimento que tiene mucho contenido en subproductos, pues la cresta del pollo, los ojos del pollo, las plumas del pollo y las patas del pollo, es pollo. Y entonces ahí, pues claro, lógicamente no hay carne de pollo o carne fresca o harina de pollo, lógicamente que es carne en sí, y lógicamente puede reducir muchísimo todo lo que es el tema de factores alérgenos. También hoy por hoy hay mucha variedad de alimentos bajos en cereales o sin cereales. Mucho cuidado con este miedo de no puede tener cereales. Si por ejemplo el cereal que tiene es arroz o arroz integral, bienvenido sea, ¿de acuerdo? Pero muy importante, siempre que un alimento tenga mayor contenido cárnico que mayor contenido en cereales, ¿de acuerdo? También podemos evitar el tema de los cereales y poniendo un pienso que tenga pues muchas frutas y verduras o muchas papas, ¿de acuerdo? O batata, también que lo hay, que te actúa como un astringente para que el perrito pues pueda tener unas caquitas en condiciones directamente, y todo ese tipo de cosas ayudan. Hoy por hoy en Decor Aquarium trabajamos 43 primeras marcas. Creo que trabajamos unas 20 marcas que tienen productos hipoalergénicos, y tanto hay alimentos que tienen, por ejemplo, este que tiene pollo y pato, que lo he traído en particular, para que no sean solamente alimentos hipoalergénicos los que no son de pollo. Hay muchísimos alimentos con pollo que vienen muy bien para la musculación, o este, por ejemplo, de este caso, que es de Disual, que es a base de pescado, o también otros a base de conejos, a base de corderos, a base de pavo, de un montón de tipos de materias primas de muy buena calidad. Eso es importantísimo. Y muchas veces cuando hay un problema de intolerancia, cuando hay un problema de piel, muchas veces lo hemos reflejado en la piel, pero el principal problema es que hay algo por dentro que no termina de funcionar. Y ahí pues siempre es interesante o bien aplicar productos hoy por hoy en el mercado. ¿Sabes que ahora en Decor Aquarium tenemos en la página web un apartado que pone salud de la piel, y en el cual están los principales productos que los veterinarios tienden a prescribir para que de alguna manera incrementemos todo lo que es el tema de flexibilidad en la derma, crear una capa lipídica mucho más fuerte. ¿Para qué? Para que cuando hayan problemas de alergias o también problemas de dermatitis provocados, por ejemplo, por el tema de ácaros y demás en estas épocas del año y en verano, que es cuando más fuerte es, pues de alguna manera
el perrito o el gatito, porque hoy estamos hablando de cositas de alergias para perros, pero también lo podríamos extrapolar para el tema de alergias para gatos, lo podríamos plantear. También hay alimentos húmedos, hipoalergénicos, como por ejemplo este de aquí, y este que a ti te va a llamar mucho la atención, Dani, porque mira a base de la base nutricional de qué es. No me lo creo. Sí. Esto es para el perro, esto es para mí. Bueno. Cochinillo de Segovia con manzana y zanahoria. ¡Ey! Te pasaste. No me pasé, si tenemos como Cochinillo. 70 latas así diferentes. Cochinillo de Segovia con manzana y zanahoria. Esto es una barbaridad. En plan muy guay. ¿Y cuánto sale una lata de esto? Esto, vamos, un menú, 5 no, estrellas. No, está a precio de menos de lo que la gente se imagina. Me parece una barbaridad. Golosinas específicas. O sea, yo realmente... No, pero es que lo peor, vamos a ver, si tú acostumbras al perro a comer esto, ya todo lo demás le vas a ver a mierda. No. Es que vamos a ver, si tú... Vamos a ver, después de comer, cómete tú un cochinillo de Segovia, a ver si te comes un solomillo congelado. Hombre... Vamos a ver, el perro es un perro, pero tolete no es. Yo soy de muy buen comer, ¿eh? Cochinillo de Segovia, tócate las narices. ¿Y el otro? Mira, esto es una lata de hipoalergénico a base de carne de conejo. ¡Ey! Es que viene hasta el modelo. Esto es Hypoallergenic Diet Dog. Alimento completo dietético para perros, indicado para reducir la intolerancia a ingredientes y sustancias nutritivas. Conejo. ¿Eh? Imagínate, ahí tienes dos productos súper americanizados, ¿no? Y uno de ellos, el que tienes en la mano, es italiano y el otro que tenías antes es un producto español. Imagínate los cercanos que son y todos vamos a pensar. Siempre me sorprende. Esto es americano. Siempre me sorprendes, Carlos, ¿eh? Siempre. Una cosa, a la hora de bañar a los perros y a los gatos, estamos acostumbrados, antes cogía la gente lo que trinque. Si esto es bueno para mí, para el pelo, para el perro también. No, eso es malísimo. Tenemos un pH distinto. Eso exactamente. Siempre los champús para mascotas deben de ser muy diferentes, ¿me entiendes?, a los champús de humanos. Ustedes planteense simplemente que un perro se debe bañar una vez al mes aproximadamente. Y si el perro tiene pues alguna intolerancia alimenticia o tiene... un perro propenso, ¿me entiendes?, a dermatitis, debe de ser siempre con un champú específico para pieles atópicas o pieles sensibles, que actualmente creo que estamos trabajando como 15 modelos diferentes de champú. Hay mucha gente que cuando le vamos a enseñar un champú y le decimos de pieles atópicas, y dice, no, a mí me da que es uno que tiene, y de repente le enseñamos tanto, se quedan medios perdidos. Bueno, pues siempre que tengan ese tipo de características. Y por ejemplo, aquello que está allí, que es como un spray. Esto es un mousse, que esto está muy bien para cuando tienen prurito, cuando tienen ronchitas el perrito y el cliente siempre llega y se quiere una solución un poquito más rápida, pues lógicamente hay que mejorar la alimentación, habría que poner un complemento vitamínico, pero esto vamos a decir que va a calmar, va a dar una sensación de alivio, que a fin de cuentas muchas veces es lo que queremos ver en una primera instancia. Y ya después con este tipo de pipetas o pastillas o líquido podemos incrementarle defensas naturales para día de mañana. Esto es que tienes de todo. Y golosinas también para perros alérgicos. ¿Golosinas? Claro. Esto es, pero es que es increíble esto, ¿eh? Estos son golosinas, estos se vuelven locos. Esto sería, por lo que veo aquí los crunch, sería como... una galletita crunch. Las galletitas para ellos son galletas hipoalergénicas también. Exactamente. Y mire, a ti que te gustan las excentricidades alimentarias para mascotas, aquí tienes, mira, lee. Esto ya es, vamos, ya, después de esto ya me puedo creer cualquier cosa. Arquivet, Natural Pet Food, y dice, son snack 100% naturales, light, y son mini chips de conejo y bacalao. Ahí es nada, ¿eh? Es que te digo una cosa, con esto los perros comen mejor que nosotros. Pero te haces un bocadillo tú, conociéndote. Claro, esto tiene que ser para ellos una auténtica delicia. locura. Una Claro, delicia. y si encima es que todo tiene... Nos dicen que a nosotros que una de las carnes más sanas es la carne de conejo para los humanos. Efectivamente. Evidentemente para el perro también. Y digestiva. Conejo y bacalao, pura proteína. La carne de conejo es muy digestiva también. Pura proteína. Brutal esto, ¿eh? Y esto es como golosinas. Exactamente. Dios mío, es que con esto vamos a tener unos animales... Y lo más importante, estamos hablando de perros alérgicos y demás, pero también trabajamos productos para personas alérgicas. Eso te iba a decir, porque vamos a ver, ¿qué pasa con aquellos que nos dicen,
A mí me encantan los gatos y los perros, pero no los puedo tener en casa porque soy alérgico. A ver, cuando realmente hay una persona que es alérgica, no es alérgico a las mascotas, es alérgico a los ácaros o epitelios salivares que generan las mascotas al tener mucho pelo. ¿De acuerdo? Existe un producto, bueno, yo fui el primer cliente hace 20 y pico de años, el nombre antiguo se llamaba Alerpet y el nombre actual se llama Vetriderm, y es un producto número 1 en ventas que vendemos en Decor Aquarium, y es una solución líquida para aplicar a la mascota, y lo que hacemos es higienizar y limpiar todos esos restos salivares, todos esos restos de orina que muchas veces contienen la mascota, y es lo que realmente a las personas alérgicas y asmáticas pues más los trancan. O sea, ¿qué es lo más importante? Que a partir de la tercera o la cuarta vez que lo haga una persona, lo puede hacer la propia persona alérgica. Y eso, la verdad... Mejora para poder tener mascotas. Ayuda a tener una calidad de vida que no te puedes ni imaginar. Oye, qué maravilla. Todo esto y mucho más, como siempre, en Decor Aquarium, en Santa Cruz de Tenerife, donde pueden realizar todas sus compras también por internet, pero yo siempre les recomiendo que lo mejor es que vayan a la tienda, que se encuentra, como siempre, en el mismo centro de Santa Cruz. Exacto. Bueno, en el centro nuevo que llamo yo, que es la Avenida de Venezuela, una zona magnífica para comprar y bueno, donde les esperamos con los brazos abiertos, y también, pues, lógicamente, lo que estábamos comentando antes, el que quiera ser más cómodo, pues por la página web, o también tienes un servicio a domicilio para todas las Islas Canarias. Bueno, Carlos, ¿de qué me vas a hablar en 15 días? No sé, ¿a quién le preguntamos hoy? O mira, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar a llamadas telefónicas de los televidentes, y a partir de ahí, ¿me entiendes?, decidimos. ¿Qué te parece? Muy bien, me encanta. Venga, me encanta. Genial. En 15 días regresamos. Pues entonces, ustedes tienen la decisión final. En 15 días regresamos, muchas gracias. Me voy hasta el plató de actuaciones porque entramos en la recta final del programa de hoy, y en este caso la cosa va, estoy seguro que fusión y, como yo siempre digo, mucho flow. Muy buenas noches, The Boy. Bienvenido. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos muy bien. Bueno, ¿de qué parte de la isla nos llegas? De Adeje. De Adeje. Bueno, ¿y tu estilo de música? Un poco de todo. Un poco de todo. Pero esta noche, ¿qué va a ser? Hoy va a ser un canto tranquilo, tranquilito. Bueno, vienes acompañado por Sauco King. Sauco King. Sauco King. Sí, Ya sabes exacto. que yo esto de cambiar los nombres soy especialista. No pasa nada, hombre. O sea, que van a ser un dúo hoy. Sí, exactamente. Es una canción que compusimos a base de un freestyle, porque lo que hacemos es rap, y nos salió la canción haciendo freestyle, y el estilo que hacemos es drill, melódico sobre todo, que es un estilo que este 2023 está creciendo mucho, y es rap prácticamente, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Remember. Remember. Pues vamos a recordar con Sauco King, con The Boy, Remember. A la vuelta entramos en la despedida del programa de hoy. Que lo disfruten. Por toda la razón que ustedes desean, esa es la realidad, por eso no vemos. Acabaron las cosas de forma que ninguno se esperaba. ¿Cuántas veces tengo que decirte que las cosas son a la cara? Me pides que siga confiando, pero luego tú me fallas. De frente dice que me quiere y a la espalda me daña. Acabaron las cosas de forma que ninguno se esperaba. ¿Cuántas veces tengo que decirte que las cosas son a la cara? Me pides que siga confiando, pero luego tú me fallas. De frente dice que me quiere y a la espalda me daña. Si tú quieres nos vamos tú y yo y conversamos. Hablamos de las vivencias que en el pasado no arreglamos. Me diste muchas razones, pero no por las que terminamos. Fingimos que nos odiamos, pero en el fondo nos amamos. Tú y yo con solo una mirada, la atmósfera cambiaba, los dos como si nada. La gente solo observaba como yo a ti te trataba, porque nada te faltaba cuando yo estaba. Yo no perdí, solo me fui. No puedo dormir si no estás aquí. Quiere de mí, ahora no quiero decir. Solo quiero ser feliz. Tercera persona preguntando por ti. No soy bobo, sé que quieren ponerte en contra de mí. No se muere la que se va, se muere la que se olvida. Ahora mi mente tiene paz,
Descansa y duerme tranquila. No fue culpa mía que ahora no estés en mi vida. Estaba encerrado y encontré la salida. No pienso en el ayer como tú lo harías. Espero que te vaya bien. Si te fallé, mala mía. Y puede que algún día comprenda que esto fue real, pero ya no voy a volver. Si tú quieres que yo vaya, sorry, solo llámame. Que se te quiten ya la duda de que yo te buscaré. A ti, solo manda la ubicación. Acabaron las cosas de forma que ninguno se esperaba. ¿Cuántas veces tengo que decirte que las cosas son a la cara? Me pides que siga confiando, pero luego tú me fallas. De frente dice que me quiere y a la espalda me daña. Acabaron las cosas de forma que ninguno se esperaba. ¿Cuántas veces tengo que decirte que las cosas son a la cara? Me pides que siga confiando, pero luego tú me fallas. De frente dice que me quiere y a la espalda me daña. Que yo espero que esta gente siga escalando posiciones porque tienen una calidad espectacular. Y yo estoy deseando ya que vuelvan de nuevo a este plató y a esta casa para que nos ofrezcan lo siguiente. Sauco King, The Boy, gracias por estar con nosotros, de verdad. Nada, buen día. Muchísimas gracias por invitarnos. De corazón. Pues con ellos llegamos al final de este tiempo de televisión en directo que ha dado muchísimo. Hemos tenido hoy muchos titulares, hemos tenido muchas entrevistas. Ya lo que nos queda es la cita mañana. Estará con nosotros la candidata por Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Isabel Bello. Estará con nosotros el presidente insular del Partido Popular. Estaremos hablando con el alcalde de la ciudad, con José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Y por supuesto tendremos nuestra tertulia de actualidad. Yo no me perdería el programa de mañana, así que como siempre les espero, mismo sitio, misma hora. Se quedan ya con Eduardo y el Tarot. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido Iluminación Tinguaro patrocinan este programa.